Capítulo 221, como fuegos artificiales, 1. Un explorador de rango 3, 9 exploradores de rango 4, 14 caballeros oficiales que podían usar auras y un mago de rango 3, estos eran los miembros que actuarían como el núcleo de este plan. Con la crisis particular que tenemos por delante, ni siquiera estos números podrían garantizar nada exactamente. Aún así, es casi un milagro que se hayan reunido tantos en primer lugar. La flor innata ya había escapado a través de un portal. La escasez de personal de primera categoría era inevitable. ¿Cuántos rechazarían voluntariamente el billete de la supervivencia y se quedarían atrás? Siendo realistas, no sería exagerado decir que eran todos. Nada mal. Con ese pensamiento en mente, miré a un lado. Un hombre caucásico de pelo negro de unos 40 años vestido con una túnica estaba allí de pie. Era la persona de la que más dudaba, Khal Kavrask, un mago de batalla de rango 3 asociado con el palacio. Cuando me enteré de su rango, me sorprendí mucho. En este sector, era costumbre que el rango de un mago fuera tratado como si fuera uno superior. Por supuesto, esto no era una cortesía para el mago. De hecho, Raven solo tenía rango 6, pero era la encargada de la mayor parte del trabajo del equipo después de mí. Era correcto decir que el criterio para contar los rangos era diferente. ¿Pero rango 3? Un explorador de rango 2 es en realidad el semi más fuerte. Para ser honesto, no sabía por qué el bastardo del comandante dejó a este hombre atrás. Un mago de rango 3 era alguien a quien tenías que llevar contigo por mucho que se negara. ¿O es debido a su estatus que ni siquiera el comandante bastardo podía forzarle? Ese podría ser el caso. Para el palacio, la muerte de este único hombre era más una pérdida que las muertes de miles de exploradores. El comandante probablemente trató de llevárselo de alguna manera, pero no pudo. Como pensé, debe ser un rencor. Antes de partir, le pregunté a Khal por qué se había quedado atrás y me respondió fríamente con voz cortante: no puedo huir cuando él está aquí. Es la primera oportunidad que tengo en mucho tiempo. Por desgracia, Khal no me dijo quién era él. No era el ambiente adecuado para indagar en ello y fuera cual fuera su motivo, me vino bien. Así que emprendí el viaje de inmediato. Pasó el tiempo hasta el presente. Corría al frente de cientos de personas. Traqueteo, traqueteo. La formación era sencilla. Tras dividir a más de 1000 exploradores en 3 grupos, les hice seguir detrás a ciertas distancias. Las fuerzas se dividieron adecuadamente, pero el equipo central que mencioné antes se colocó en el grupo de vanguardia. El grupo de retaguardia no opuso resistencia. Ellos también habían aceptado que, si el monstruo emergía, los que despejarían el camino a través de todos esos peligros serían ellos. Así, aparte del ruido de las carreras, reinaba un silencio decididamente rígido. Normalmente habría intercambiado algunas palabras con mis compañeros para relajar mis nervios, pero eso era imposible ahora mismo. Los miembros de mi equipo estaban en otra parte. Traqueteo, traqueteo. Detrás de mí solo había guerreros y caballeros, fuertemente armados como yo. Ellos, incluyéndome a mí, solo tenían una misión: cuando algo pasara, despejar el camino. Esta era, por supuesto, la posición más peligrosa, así que envié a mis compañeros de vuelta. Esta situación era diferente de la anterior en muchos aspectos. Como ahora había más gente, la parte de atrás era mucho más segura. Mientras corría así, oí una voz procedente de la piedra de mensajes que colgaba de mi cintura. ¿Alguna anomalía ahí? Era Khal, que estaba a unos 70 metros detrás de mí. Como referencia, todo mi equipo estaba situado cerca de él. No. Incluso mientras respondía me sentía incómodo. Este tipo de comunicación era esencial porque tanta gente no tenía más remedio que moverse por un terreno amplio, pero nunca lo había utilizado como unidad de equipo. Quizás me acostumbraría a esto una vez que formara un clan. Muy bien, enviaré el mensaje a la retaguardia. Avísame enseguida si algo va mal. Pronto empezará. Lo haré. Terminé la transmisión y miré al frente. La espesa niebla de hacía unos días había desaparecido por completo y no había rastro de ningún explorador Noark. Solo manchas de sangre y cadáveres mostraban el paso del tiempo. ¿Comenzará pronto? A medida que pasaba más tiempo, mi corazón latía con inestabilidad. Era un hecho. Ya habían pasado más de 30 minutos desde que apareció el noveno señor del suelo y los cristales de las paredes de la cueva empezaron a emitir una luz roja. Por aquí. De repente, el camino se bifurcó y giré a la derecha.
Al mismo tiempo, uno de los guerreros que me seguían dejó una marca en la pared. Esta fue también la razón por la que tomé la delantera, para tener una primera línea con habilidades de guía. Alto. Borré mis pensamientos y detuve a todos. Los cristales que brillaban con un rojo intenso fueron perdiendo luz y desvaneciéndose hasta volverse negros. Unos 3 segundos después de eso, toda la cueva fue tragada por la oscuridad. Off. Encendí la antorcha que había preparado con antelación y dije, todos, estad preparados a partir de ahora. Por alguna razón me acordé de una cita de Einstein, no podemos saber qué armas se utilizarán en la Tercera Guerra Mundial, pero en la cuarta serán piedras. Por supuesto, esta cita no era suficiente para expresar mi situación actual. Sin embargo, una cosa estaba clara. Se cumple la condición especial New Horrors. El señor del abismo, Berserk, ha comenzado a vagar por el suelo. Era hora de volver a lo básico. Efecto de campo niebla abisal aplicado. Se desactivan todos los efectos de uso. La eficiencia de maná se reduce a 1/4. Los monstruos expuestos a la niebla abisal evolucionan a seres superiores. Clic. Introduje mi antorcha en la ranura de mi casco, modo vela bárbara. Hacía tiempo que no usaba este modo, pero no era especialmente embarazoso, porque los demás guerreros hacían lo mismo. Jaja, no sé cuándo fue la última vez que usé una antorcha. Lo mismo digo. Todos pusieron sus antorchas en sus cascos y la visión fue restaurada de nuevo. Entonces, la niebla negra que nos rodeaba se hizo más clara. Era como la oscuridad que aparecía a partir del segundo piso del laberinto, oscuridad que se comía toda la luz. La visibilidad era de unos 2 metros. Era más corta de lo esperado. Cierto, en el juego siempre me acompañaban varios grandes hechiceros para atrapar a Berserk. Debido a que fue convocado después de establecer un entorno perfecto, nunca me encontré con una situación como esta. He oído hablar de esto, pero parece más peligroso de lo que pensaba. La tensión floreció entre los hábiles guerreros. Así de importante era la vista en la batalla. Por ejemplo, en los Estados Unidos, 21 pies se consideraba la distancia ideal de confrontación con un delincuente. Por debajo de esa distancia, era difícil repeler a un delincuente con un cuchillo. Lo mismo ocurría con las pistolas. Era la distancia necesaria para apuntar y apretar el gatillo a un humano que intentara una carrera a toda potencia. Pero 2 metros. Mientras me detenía solo momentáneamente para prepararme, la insistencia de Cal llegó a través de la piedra de mensajes. Tenemos que movernos rápido. Estaba arreglando la antorcha. Partiremos ahora. Hablé a los guerreros para notificarles y caminé hacia adelante, protegiendo la parte superior de mi cuerpo. Sonajero, sonajero. Aumenté mi velocidad de marcha poco a poco. La primera línea estaba compuesta por robustos guerreros y caballeros. Y pensar que teníamos que correr a una distancia de visibilidad de 2 metros. Vela. Como para desechar el miedo, rugí y di una patada con los pies. ¿Cuándo llegaríamos a nuestro destino caminando despacio? Sí, ya sabíamos que era peligroso, ¿verdad? Vamos. Cuando salté a la oscuridad primero, los guerreros se armaron de valor y siguieron mi ejemplo. Bueno, sería más fácil para ellos ya que yo estaba iluminando el camino. ¡Kia! Una bestia aulló en la oscuridad y cargó contra mí. Era demasiado grande para ser del primer piso. Bueno, eso también tenía que ver con el hecho de que no estaba usando la gigantización como de costumbre. Golpe. Golpeé la mandíbula de la bestia con mi escudo. Inmediatamente, el guerrero a mi derecha le cortó el cuello con un hacha de doble filo. ¡Cac! Se clavó en la piel, pero la hoja quedó atrapada en el hueso. Eso me dejó un sabor amargo en la boca. El enano que acababa de blandir el hacha era un guerrero de rango 4, y no un guardián, sino alguien que estaba en una posición de infligir daño a corta distancia. Sin embargo, era imposible matarlo de un tiro. ¡Kia! La bestia cargó de nuevo hacia nosotros a pesar de tener un profundo corte en el cuello. Golpeé su cabeza con mi maza. Golpe. Probablemente tampoco moriría con esto, ya que no había usado mi única habilidad de ataque, swing. Bueno, no podía usarla, para ser precisos. Todos los efectos de uso están desactivados. Las habilidades activas estaban selladas en niebla del abismo. El fluido ácido del golem cadáver seguía ahí, pero no podía usar explosión de carne. Por eso tampoco podía usar gigantización ahora. Me siento como en los viejos tiempos.
Una extraña sensación de pérdida invadió todo mi cuerpo. Me recordaba a los primeros días, cuando no tenía nada. Probablemente por eso los otros guerreros también tenían tanto miedo de lo que había más allá de la oscuridad, porque una de sus mejores armas había desaparecido. ¿Qué estáis haciendo todos? Síganme. Sin embargo, las estadísticas por defecto dejadas por las esencias seguían siendo las mismas. Podíamos usar pasivos y también teníamos equipo que habíamos personalizado con dinero ganado con esfuerzo. No podíamos usar los efectos ni los pergaminos del equipo, pero se seguían aplicando opciones permanentes como la reducción de choque al 50% de la ficha de cuerpo de guardia. Dejad a los que siguen vivos atrás. Ignoramos al monstruo y volvimos a sumergirnos en la oscuridad, juzgando que atrapando a cada uno de ellos no llegaríamos a tiempo. ¡Kia! ¡Guau! ¡Guau! A intervalos de unos pocos pasos, aparecían bestias en grupos. Eran aproximadamente la mitad de grandes que los leones, pero se parecían a los lobos guardianes que aparecían comúnmente en el distrito este del primer piso. Sin embargo, la diferencia de fuerza era como el cielo y la tierra. Has derrotado al lobo de espada abisal. Exp más 5. Tuvimos que despejar el camino derrotando a monstruos de rango 5 con el mismo grado de dificultad que los trolls sin ninguna habilidad activa. Por eso recluté principalmente guerreros. Los hechiceros, invocadores, nigromantes y otros personajes muy dependientes de las habilidades eran inevitablemente inútiles en este evento. Por otro lado, la mayoría de los guerreros solían tener estadísticas altas por defecto. Mi brazo. Sacerdote, trátalos rápido. Aún así, cuanto más se despejaba el camino, más bajas aparecían. Al igual que mi poder de combate cayó en picado tras perder la gigantización, los demás exploradores no estaban acostumbrados a sus estados actuales. Los lobos de cuchillas abisales también jugaron un papel importante. El lobo de la cuchilla abisal ha lanzado locura interior. Locura interior era una habilidad activa de los lobos hoja que evolucionaban con la niebla del abismo. El efecto era sencillo. Todas las estadísticas relacionadas con la defensa del lanzador desaparecían y se añadían bonificaciones a las estadísticas relacionadas con los ataques, como el poder cortante, el poder destructivo y el poder penetrante. ¡Kia! Sacudiéndome los pensamientos, me cubrí rápidamente la cara con el escudo. ¡Cac, cac, cac! Hubo un sonido de molienda desde el otro lado del escudo que bloqueaba las garras. Sin embargo, estaba más preocupado por mi cuerpo que por los costes de reparación. ¿Esta es la fuerza de la piedra lunar de grado 4? Esto será difícil de soportar incluso para mí sin un arma. Era natural que siguieran apareciendo bajas. Estas garras eran capaces de romper el metal de grado 2 como si fuera papel. Si sale una esencia, me la como enseguida. Normalmente este evento se abría en la fase final del juego, así que su esencia no me resultaba tan atractiva, pero para mí ahora las cosas eran distintas. En primer lugar, no solo las estadísticas predeterminadas eran altas para el rango 5, sino que las habilidades también eran bastante buenas. Una de estas habilidades podía convertirme temporalmente de un tanque extremo a un repartidor de daño extremo. Sin embargo, era una habilidad inutilizable en esta situación. Aún así, sus estadísticas por defecto son altas, al menos. Cualquier aumento de las estadísticas sería de gran ayuda. Una esencia podría ser borrada en el templo más tarde. 1.000.000 de piedras ni siquiera me parecía tan caro ahora. Vela. Esperando que la moral subiera, grité. No era solo yo quien lo hacía. Todo el mundo invocaba aquello en lo que creía para librarse de sus miedos. Por Raftonia. Caballeros leales gritaban incansables al palacio que los abandonaba. Aile. Algunos gritaban los nombres de sus esposas. Que la luz de las estrellas sea mi guía. Algunos pedían ayuda a sus dioses. Después de que pasara mucho tiempo así, la voz de Cal se transmitió a través de la piedra de mensajes. Es hora de cambiar de turno. Los guerreros y caballeros que estaban conservando su resistencia en la retaguardia cambiaron con el frente. ¿Estarás bien?, preguntó el guerrero enano que luchaba más diligentemente a mi lado. Por supuesto, si era sincero, yo también quería descansar. Alguien tiene que liderar el camino en el frente. Puedes llamar a otro explorador para eso. Otro explorador. Me reí entre dientes. La mayoría de los exploradores carecían de habilidades de combate. Llamar a alguien así aquí, donde incluso guerreros y caballeros podían acabar con la carne desgarrada y los intestinos derramados.
No te preocupes. Estoy bien. Volveré pronto. ¿Qué es tanta lealtad para una batalla tan corta? Estaré esperando. Cuando el guerrero enano retrocedió también, nuevos rostros llenaron mi espalda y mis costados. No me resultaban desconocidas, pues ya nos habíamos presentado antes de partir. Albertine, Daves, Karkin, bienvenidos. Os dejo mi lado. Jaja, ya pareces un desastre. ¿Por qué no descansáis atrás? Despejaremos el camino a partir de ahora. Los guerreros fueron considerados con mi equipo hecho jirones y mi sangre aún goteando. Todavía puedo soportarlo. Os avisaré entonces. Tonto. Es por esa cualidad que se ha reunido tanta gente. Maldita sea, esos tipos ni siquiera nos dan tiempo para saludar. Antes de que pudiéramos terminar nuestra breve charla, tuvimos que reanudar apresuradamente nuestro movimiento debido a la bestia que apareció frente a nosotros. Son diferentes al lobo de cuchillas normal, así que tened cuidado. Lo sabemos. Han aparecido bastantes por los caminos secundarios. No tanto como aquí, pero allí también fue feroz. Muchos han muerto ya. Muerto. No hay sacerdotes allí. Ya veo. Todos los sacerdotes fueron colocados en la línea del frente, pero no pensé que eso lo hiciera más seguro aquí. Aún así, hubo bajas en esta batalla. Su poder divino se agotará eventualmente. Para conservar el poder divino, ordené que los heridos fueran enviados a la retaguardia para ser alimentados con pociones, pero incluso eso era cuestión de tiempo. Después de eso, este lugar se convertiría en un infierno aún peor. Misa. Sacudí la cabeza. Estaba preocupada por mis compañeros de atrás, pero si hubiera pasado algo, se habrían puesto en contacto conmigo a través de la piedra de mensajes. Debería centrarme en lo que tengo que hacer. Borré mis pensamientos y coloqué el peso del escudo sobre mi hombro. Si era necesario, blandía mi maza. A veces gritaba, y a veces incluso perdía el equilibrio y caía al suelo antes de rodar rápidamente hacia arriba. Golpea. Golpe. Cuchillada. ¡Bang! Las bestias escupían sangre negra de armas contundentes, espadas o incluso de las auras de los caballeros. Sus fluidos corporales continuaron cubriendo mi cuerpo. El tiempo volvió a pasar así. Haf, haf. Los guerreros que habían invertido todas sus estadísticas en el físico respiraban con dificultad y gemían. Esa era nuestra batalla. Incluso a mí, que me enorgullecía de haber experimentado todo tipo de caos, me costaba mantener la cordura. ¿Era por eso? Cuando volví en mí, había otro guerrero en la posición de mi izquierda. ¿Desde cuándo? Daves, ¿cuándo volvió Albertine? El hombre no respondió. ¿Está muerto? Sí. Ya veo. Prometimos tomar una copa más tarde. Vela. Como vertiendo combustible, quemé hasta mis emociones fugaces y seguí adelante. También ordené a los sacerdotes que lanzaran curaciones a otros aparte de mí. Como tenía resistencia al dolor, solo necesitaba una poción. Sonreí. No, para ser sincero, ya ni siquiera lo sabía. ¿Se me había nublado el juicio de tanto luchar? ¿O era porque solo había guerreros a mi lado que el instinto bárbaro incrustado en este cuerpo se despertaba? ¿Por qué nos conocíamos por el nombre? No lo sabía. Tal vez era porque había visto demasiadas muertes. Para algunos, yo era una mano descartable. Y para mí también, otros eran manos descartables. Hasta hace unos días, eso era un hecho evidente. Ni me molestaba ni pensaba que no fuera razonable. Así era el mundo, y yo elegí conformarme. ¡Pum! ¿Qué era ese sentimiento? Yo no era esa persona. Sin embargo. ¡Pum! Un corazón y una cabeza acalorados, el calor de la sangre fluyendo, pegajosidad. ¡Pum! Sí, tal vez era natural que yo no estaba acuerdo en este momento. Ah. Dejé de buscar una razón. No sabía por qué, pero cada vez que alguien detrás de mí se apagaba, sentía que algo se agitaba en mi corazón. Era un deseo que nunca antes había sentido. ¡Pum! Yo mismo, mis compañeros de equipo y las innumerables personas detrás de mí, quería devolverlos con vida. Tu HP está por debajo del 20%. Todas las estadísticas de resistencia y resiliencia se han maximizado debido a la habilidad pasiva senda de los héroes. Aunque tuviera que quemar todo lo que tenía. Fin del capítulo 221.
Capítulo 222, como fuegos artificiales, 2. El antiguo yo no era así. Entonces, ¿qué clase de persona era yo? El pequeño Huxley, que pasaba la mayor parte de sus días en el hospital, era un niño corriente. Admiraba a los héroes y creía que algún día sería una persona especial. Sin embargo, el chico aprendió a medida que vivía que los sentimientos eran solo sentimientos. Al final, los que se quedaban riendo eran los que vivían y pensaban racionalmente. Misa, Ainar, Raven, el señor oso. Volví a grabar mi prioridad en mi cabeza. Pasará lo que pasará, los traería de vuelta con vida. Clank. Incluso mientras tomaba esa resolución, bloqueé con mi escudo las garras de la bestia que apuntaba a mi camarada. ¿Estás bien? Ah. Gracias. No quería dejar escapar este deseo de salvar a una persona más que había calentado mi corazón y mi mente. Mi cabeza estaba caliente, tan caliente como el aliento que exhalaba ahora. ¿Siempre fui una persona tan caliente? Daves, si estás cansado, vuelve y descansa. Eso no sucederá. No hasta que descanses. ¿Por qué todos los guerreros eran tan tontos? En esos momentos, pensé que no debería haberles preguntado sus nombres, pero al mismo tiempo me alegré de haberlo hecho. Con eso, dejé ir toda duda y todo arrepentimiento. Como si realmente me hubiera convertido en un personaje del juego, solo pensaba en una cosa. Un bárbaro escudo estaba hecho para proteger a sus camaradas, y Bjorn Yandel había seguido ese método de cultivo al pie de la letra. No, ¿qué era lo que debía hacer? Sabía la respuesta. Tu cuerpo se está regenerando rápidamente debido al efecto recuperación alta. Por los pelos mantuve este andrajoso estado solo con pociones. Aun sabiendo que podría estar mucho más seguro si recibía los cuidados de un sacerdote, no solicité una curación en su lugar. Cuanto más se reducía la vitalidad, más subía la estadística de defensa de la habilidad pasiva del héroe orco. Vela. Cuanto más quemaba mi vitalidad, más fuerte me volvía. Entonces podría salvar a más personas, y aquellas personas que sobrevivieran ayudarían a superar los obstáculos restantes. Ya casi. Era una decisión razonable. Confiemos en ello y sigamos adelante. Asterisco más tarde asterisco. Habían pasado unas 9 horas desde que salimos de la región central. Las primeras 2 horas las pasamos corriendo como si estuviéramos en modo carrera rápida, y las 7 restantes las pasamos limpiando el camino a través de la niebla del abismo. Hubo muchos daños. Hubo acontecimientos horribles que eran difíciles de resumir en unas pocas frases. Llegamos. Finalmente, llegamos a nuestro primer destino. ¿Cómo es? ¿Está abierto el portal?, preguntó Kao. Me tragué un gemido y respondí con calma, no, el portal está destruido. El lugar al que llegamos entre incontables cadáveres y sangre era una escena de destrucción. En el lugar donde debería haber estado la piedra del suelo y el portal abierto no había absolutamente nada. Apretón. Verdaderamente, había pasado mucho tiempo desde que una irracionalidad había desatado mi ira. Habían muerto tantos guerreros. Cada uno de ellos tenía una familia, y cada uno era un ser precioso que no debería haber sido desechado. Ha sido un viaje en vano, espabila. Aún quedan 2 portales. Tienes que decidir a dónde ir. Reprimiendo a la fuerza las emociones desbordadas, enfrié la cabeza todo lo posible y me puse a pensar. ¿Era el norte o el sur? Toma la decisión tan rápido como puedas. Ni siquiera tuve tiempo de pensarlo tranquilamente. Incluso en este momento, se estaba librando una batalla. Yandel, no te sientas presionado. ¿Cómo puedes elegir eso? Es solo suerte. Jaja, un guerrero siempre juzga por el corazón, no por la cabeza. Sea cual sea tu elección, te seguiremos. Incluso si es la elección equivocada, nadie puede culparte. Si alguien lo hace, le abriré el cráneo con mi hacha. Los guerreros que cruzaron la línea de la muerte varias veces conmigo en ese corto periodo de tiempo dijeron palabras de consuelo. Eran personas fascinantes. ¿Cómo podían reír con ese aspecto? Sonreí. Cerré los ojos. Ahora solo hay una oportunidad. Siendo realistas, era imposible comprobar los 3 portales. Basándonos en el tiempo que teníamos, juzgamos que teníamos hasta 2 oportunidades y fijamos el este como nuestro primer destino. Había varias razones. 1. Si elegíamos el este, podíamos elegir entre el norte y el sur, aunque perdiéramos la primera oportunidad.
Era posible cambiar de ruta durante la expedición en función de nueva información. 2. Los lobos de cuchillas abisales eran menos difíciles que otros monstruos, por lo que este era el camino con menos daños. 3. En la guarida de las bestias, sería difícil para Noark construir una formación de asedio. Si se producía una batalla, juzgamos que este lado sería el mejor, ya que podríamos utilizar la sencilla estrategia de cubrirnos las espaldas con el muro en 3 direcciones y aguantar hasta el final del 7º día para bajar al primer piso. Maldita sí. Organizando así mis pensamientos, me di cuenta de algo. Era un juicio equivocado desde el principio. Desde mi punto de vista, tenía sentido elegir el este. Pero, ¿y desde el punto de vista del otro lado? Me precipité al elegir. Hice planes para dirigirme en la dirección que me favorecía porque, si eso tenía éxito, sería lo mejor para mí. Actué pensando en el mejor de los casos. Todos los demás habrían hecho lo mismo. ¿Qué dirección habrían elegido esos bastardos? Volví a preguntarme, ¿qué portal era el más ventajoso para Noark? La respuesta llegó rápidamente. El norte. Lo pensara como lo pensara, no había mejor opción que el bosque de los trasgos. Había 3 motivos para ello. 1. Los goblins abisales eran los más difíciles de los 4 monstruos del primer piso. Si queríamos tomar este camino, habría que hacer muchos sacrificios. 2. Como no había elementos del terreno que actuaran como muros, era posible un asedio. Incluso el combate era ventajoso. 3. Por encima de todo, el bosque de los goblins era la distancia más corta desde el tercer piso. Esta era la parte más importante. Estos tipos habían dejado de explorar durante 6 meses, lo que significaba que sufrirían escasez de alimentos. Una vez terminada esta operación, habrían planeado extraer piedras de maná. Eso era porque todos en este mundo eran fanáticos de la eficiencia. Estúpido bastardo. Ya sabía de su crisis alimentaria, por eso supuse que no habría muchas tropas esperando frente al segundo piso. En eso puse mi fe para este plan. Sin embargo, no logré establecer una conexión con el bosque goblin a pesar de haber realizado todas esas simulaciones. ¿Una de las 3 opciones? No, solo quería que fuera la más fácil. Maldije mi propia estupidez. En lugar de culparme aún más, agarré la piedra de mensajes. Apreté. No era el momento de desmoronarse solo. El agua ya se había derramado, así que lo importante ahora era el siguiente paso. Nos vamos al norte. Cuando anuncié mi decisión a través de la piedra de mensaje, oí la voz de Kao. Basque Goblin, ¿eh? ¿Hay algo que quieras decir? No. De hecho, si no podías elegir, iba a recomendarte eso primero. El pensamiento solo se me ocurrió ahora, pero desconfío de esa dirección. Así que este hombre tuvo el mismo pensamiento que yo. Si solo me hubiera dado cuenta antes. Yo, y este hombre, también. Basta de refunfuñar. Reanudé la marcha y dirigí al grupo que me seguía hasta aquí. Preparaos. Partimos de nuevo. El destino era el bosque goblin en el norte. Ah, eso termina nuestro descanso. Vamos. Podemos descansar una vez que estemos afuera. En lugar de romper la formación y volver por donde habíamos venido, me giré como para dar un rodeo. GRR. ¡Kia! Las bestias aparecieron sin falta en cuanto salimos de los alrededores del portal. Librando más sangrientas batallas con estos bastardos, despejamos el camino. Mucho tiempo pasó así. GRK, GRRK. Poco a poco, los goblins abisales empezaron a aparecer. Eso significaba que habíamos recorrido una distancia considerable desde el distrito oriental donde aparecieron los lobos de cuchilla. GRRK. Su estatura era pequeña, como de costumbre, pero un goblin de piel ominosamente negra me devolvió la mirada. Creuk, creuk. El bastardo se reía, igual que cuando caí por primera vez en esta cueva. Preparaos para la batalla. A partir de ahora, recorreríamos el duro camino. Los goblins eran monstruos de rango 9, nada especial. Solo había que tener cuidado con sus trampas, e incluso esas trampas se anulaban con un par de botas adecuadas. Has derrotado al goblin abisal. Exp más 5. Sin embargo, los goblins de rango 5 con abisal en sus nombres eran diferentes. Estos hijos de puta se convertían en seres más difíciles que los trolls. El goblin abisal ha lanzado trampa aleatoria. El efecto de trampa aleatoria era sencillo. Clic.
Cuando se pisaba, se lanzaba una habilidad aleatoria de rango inferior a 5 sobre el objetivo. O, como referencia, los buffs estaban excluidos. Lo que se activaba eran solo los ataques y las habilidades de tipo maldición. Boss. En cuanto sonó la activación de una trampa, el cuerpo de un guerrero fue devorado por las llamas. Supe lo que era en cuanto lo vi, exterminio. Entre las habilidades de rango 5, esta era la de mayor daño en un solo objetivo. Maldita sea. Sacerdote. Sacerdote, sacerdote. El sacerdote llamado envió curaciones tan pronto como las llamas estallaron, pero fue inútil. Desplome. El guerrero que había estado limpiando el camino en primera línea durante más de 2 horas estaba carbonizado y desplomado, una muerte verdaderamente vana. Eso era lo maldito de los goblins abisales. KRR, Kreureuk. No importaba el método de cultivo que tomaras, seguro que había un contraatributo. ¿Un ataque al azar? Si no tenías suerte, te encontrabas con la muerte sin poder hacer nada. Joder, esto me está volviendo loco. Pero incluso en medio de eso, la trampa de un Goblin Abyssal era imposible de detectar de antemano a simple vista o con magia. Solo había que pisarla. No puedo ir más lejos. Lo siento. El guerrero que volvió riendo incluso después de recibir curaciones por un brazo que le había arrancado un lobo de cuchillas retrocedió arrastrando los pies, asustado. No es que no pudiera entenderlo. Tal vez sí era demasiado débil y resultaba herido por no poder evitar el ataque del enemigo, pero la muerte por tener mala suerte. Incluso a un guerrero que hubiera superado un sinfín de dificultades le costaría superar el miedo psicológico. Yo iré primero, decidí, no porque no tuviera miedo, ni porque tuviera una mentalidad noble que me permitiera sonreír mientras me sacrificaba por los demás. Vosotros seguid detrás de mí. Si todos tenían miedo, esto no tenía fin. Al final, esa elección mataría a todos incluyéndome a mí, por eso era necesario en esta situación. Clic. Debería haber al menos una persona que superara el miedo y diera el primer paso. Vela. Superé mi miedo y aceleré. Clic. Las trampas se activaron a intervalos de 20 pasos. Golpeé un debuff de tipo maldición. Tu energía está muy reducida. Activé un ataque continuo de llamas, Leech Flame. Tu cuerpo está ardiendo y las habilidades regenerativas están temporalmente selladas. Luego daño de agua y rayo real. El daño por frío recibido por el personaje se incrementa mucho temporalmente. Kablam. Todo tipo de habilidades se superpusieron sobre mí, pero seguí adelante, creyendo en mi resistencia de más 200 de maná de la mantícora, creyendo que ese primer paso que di no era en vano. Clic. Continué mis pasos. De repente, oí voces de gente a lo lejos, pero no duraron mucho. Yo. Deja de hacer una escena y da un paso atrás. Yo iré a continuación. Maldita sea, ¿por qué? ¿Por qué yo? Los que pasaron junto a los otros que se habían detenido o caído me siguieron detrás, empezando por los bárbaros. Seguiremos al gran guerrero. Vela. Jaja. Dijiste que tenías familia. Este es un trabajo para un hombre soltero como yo, dijo un líder que había perdido a su equipo. Un caballero abandonado fue el siguiente. Esto también es cumplir con los deberes de palacio. Yo seré el siguiente. Esto es una locura. Nunca había visto esto antes. Ja, ¿cómo vamos a retroceder aquí? He sentido esto antes, pero eres un verdadero loco bastardo. Los murmullos crecieron. Sentí la presencia de compañeros justo detrás de mí, pero no miré atrás. Quien tenía que estar aquí no era alguien que dudaba y se preocupaba, sino alguien que avanzaba en silencio y con paso firme. Todo el mundo está loco. ¿Crees que los demás te reconocerán por eso? ¿Un héroe? Sin culpar a los desplomados en el suelo, avanzamos con los levantados de nuevo. Maldita sea, sigo adelante. Después de todo, alguien tiene que hacerlo. Clic. Avanzamos para ya no abandonar nada. Asterisco más tarde asterisco. Cuando volví en mí, Ainar me llevaba en brazos. No pregunté qué había pasado. Ya era la tercera vez que pisaba trampas una y otra vez y me desmayé al no poder soportarlo más. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Por favor, descansa más, Bjorn, Dejando de lado las preocupaciones de Misa, me bajé de Ainar. Vi a Kao. Este hombre me lo diría.
¿Cuánto tiempo ha pasado? Llegaremos en 2 horas. Sí, ya veo. Me había desmayado durante unos 30 minutos. El poder divino del sacerdote ya se había agotado. Me pregunté cuántos más habrían muerto en mi ausencia. Señor. Estaba a punto de avanzar cuando Erwin me agarró de la muñeca. No puede quedarse. Otras personas están despejando el camino ahora. HMM. Era una oferta terriblemente egoísta pero tentadora. Mi antiguo yo podría haber pensado que era razonable. Me tengo que ir. ¿Por qué tienes que presionar tanto? Porque estoy harto de ver morir a la gente. Tenía una alta resistencia al maná, así que incluso después de pisar cientos de trampas, acababa desmayándome. Era solo una habilidad de rango 5, después de todo. Incluso sin gigantización, mi cuerpo era fuerte. Algo de lo que me di cuenta en medio de eso fue que no moriría por esta locura. Muévete. Empujé a Erwin lejos y me moví hacia adelante. Mis compañeros ya no se aferraban a mí. Cuando aceleré un poco más, pude reincorporarme a la primera línea en un santiamén. ¿Aún no estás harto? Un pasaje estaba bloqueado por casi 200 guerreros. Esto fue lo que ocurrió después de que todos los guerreros del grupo que se dividió en tercios se reunieran al azar. Esto era diferente del distrito de los lobos cuchilla. Mientras se pisarán las trampas en el frente, los enemigos que aparecían por los caminos laterales no eran tan peligrosos. La condición para estar aquí era estar por encima del rango 5 y tener altas estadísticas de defensa entre ellos. Los guerreros a corta distancia también eran aceptados, pero los soldados ocupacionales estaban estrictamente excluidos. Eso era porque la especialidad de los goblins abisales no eran solo las trampas. Estos tipos lanzaban armas llamadas bolsas de monstruos. Explotaban al lanzarlas y un monstruo aleatorio por debajo del rango 5 aparecía delante de tus narices. No era un entorno que pudieran soportar los lanzadores de conjuros y los arqueros, para quienes el control de la distancia lo era todo. ¿Es eso un sacerdote en la espalda de alguien? Oh, le dijimos que se quedara quieta, pero siguió usando su poder divino y perdió el conocimiento. Como referencia, no era solo el sacerdote el que estaba siendo cargado. Guerreros con heridas serias que estaban luchando con los efectos de las pociones estaban siendo llevados por otros guerreros. Una vez que volvieran en sí, probablemente cargarían a otros guerreros. Ya veo. Cuando despierte, deténla con fuerza si es necesario. Tenemos que guardarla para cuando realmente la necesitemos. Pero esta sacerdotisa es tan terca que no nos escuchará en absoluto. Entonces noquéala antes de eso. Oh, eso es verdad. Aunque eso significaba cometer una irreverencia hacia una sacerdotisa, el guerrero asintió en señal de aceptación. Sabía que no era el momento de juzgar eso. Entonces yo subiré primero. Asentí al guerrero y estaba a punto de avanzar cuando los otros me empujaron con los hombros. Espera, ¿acaban de darme un empujón con los hombros? Era la primera vez que lo experimentaba desde que desperté en este cuerpo. ¿Qué significa esto? Cuando pregunté, los guerreros se encogieron de hombros con indiferencia. ¿No ves que estamos haciendo cola aquí? Incluso si usted es el capitán, usted tiene que permanecer en línea. Bjorn Yandao, ¿crees que eres un héroe? ¿Qué? Espera, ¿qué es esta mierda? Estaba incrédulo, pero las expresiones de los guerreros eran sinceras. Descansa un poco más, Yandel. Te lo mereces. No sabía si alegrarme o no de esta situación. Alto. Mientras observaba en silencio, hubo una conmoción al frente. Parar. ¿En esta situación? Algo tenía que haber pasado. Moveos. Apresuradamente me abrí paso entre los guerreros. Esta vez, la gente desconcertada no me detuvo. Espera. Yandel. ¿Por qué estás aquí? Te dijimos claramente que descansaras. Cuando llegué a la vanguardia, exploradores conocidos me saludaron, pero había algo que resolver antes que sus preguntas. ¿A qué se debía la conmoción? Sin necesidad de preguntar, la respuesta estaba delante de mí. De todos modos, bienvenido. Yandel, esto es de lo que hablaba el mago, ¿verdad? Más allá del pasadizo, en la oscuridad que se tragaba toda la luz, un ojo gigante parpadeó y me observó. Sí, eso parece. Suspiré y asentí. ¿De qué iba a servir negarlo?
Mientras me hubiera encontrado con aquel ojo, nuestro encuentro con el señor del abismo, Berserk, estaba prácticamente confirmado. Sí, era un milagro que no nos hubiéramos encontrado con él hasta ahora. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué más puedo hacer? Seguir el plan. Todos atrás. Levanté mi maza y avancé. Aunque me estaba acercando con un arma, aquel ojo gigante solo seguía parpadeando sin retroceder. Era una visión bastante desagradable. ¿Es la primera vez que ve a un bárbaro? Le clavé la maza en el ojo con toda la fuerza que pude. ¡Chom! Como un monstruo de rango 9, el ojo desapareció como la luz con un solo golpe. Has derrotado al vigilante del abismo. Exp +1. El señor del abismo, Berserk, está empezando a interesarse mucho por ti. No había pasado mucho tiempo desde que volví a despertar, pero parecía que me esperaba otro mal rato. Saqué la piedra de mensajes y se lo comuniqué a Cal a posteriori. Acabo de matar al vigilante del abismo. Necesito que vengas ahora. Era hora de pasar al plan B. Fin del capítulo 222. Capítulo 223, como fuegos artificiales, 3. El poder de combate del señor del abismo, Berserk, era en realidad menor que el de Riakis en el tercer piso, pero la dificultad era varias veces mayor. Esto se debía a que la niebla del abismo era una trampa. Sellaba las habilidades activas y varios efectos de uso, provocaba una reducción de 3/4 partes en la eficiencia del maná y los monstruos abisales de rango 5 aparecían por toda la incursión como maps basura e interferían. Debido a estas terribles condiciones, era difícil siquiera intentar atrapar a este tipo a menos que fuera en la segunda mitad de la partida. Había demasiadas cosas que preparar como base para la incursión, objetos numerados de alto rango que no concedían efectos de uso, sino efectos normales, tanques avanzados que pudieran aguantar el tipo, repartidores de daño que pudieran usar un aura o luchar a un nivel equivalente. Tantos sacerdotes como fuera posible y varios hechiceros que fueran poderosos incluso con la eficacia reducida. Se recomendaba que todos los participantes tuvieran equipo de al menos rango 5 o superior, y, aún así, si no se preparaban algunos consumibles especiales, el daño aumentaba. Pero, incluso con todo esto preparado, se consideró un fracaso el séptimo día. A partir de entonces, independientemente de la fase, se desbloqueaban patrones adicionales. En pocas palabras, con nuestro estado actual, nunca seríamos capaces de atrapar a este tipo. Así que hemos acabado entrando en el ojo del monstruo. Llegaré pronto. Sin embargo, podríamos demorarnos el tiempo suficiente. Miré la hora mientras esperaba a que Cao se uniera a mí. Era el quinto día, las 7 de la tarde. Después de despejar ferozmente el camino, confirmamos el portal oriental y ahora solo faltaban 2 horas para llegar al bosque de los goblins. Era un resultado valioso conseguido gracias a los sacrificios de los guerreros, pero sería una mentira decir que no teníamos un poco de suerte de nuestro lado. Yandel, ¿estás bien? ¿Por qué no estar bien? Sabía que tendríamos que encontrarlo al menos una vez. Fue más bien una casualidad que nos lo encontráramos ahora. En nuestro lugar, el equipo de expedición que eligió una dirección diferente a la nuestra probablemente estaría experimentando un gran sufrimiento. ¿Cuántos más habrían muerto en vano? Se me heló la cabeza de repente, pero no sentí pena. Estábamos en la misma situación. Prometimos ser el cebo del otro. Por otro lado, si hubiéramos conocido a este tipo antes, los otros equipos habrían despejado el camino con más facilidad. Os he hecho esperar. Después de unos 5 minutos, Cao llegó con las tropas necesarias para el plan B, 6 magos de rango 5, 3 caballeros y 3 guerreros. Confirmando rápidamente las tropas, no pude ocultar mi pregunta. ¿Por qué son todos estos? El número de magos era el mismo, pero los demás números estaban extremadamente recortados. ¿Cuál podría ser la razón? Todos los demás están muertos. Sí, no solo estaban merodeando por la parte de atrás. Nos faltaban 6 personas. Entonces, ¿quién debería llenar esa vacante? Oh, tus compañeros se ofrecieron a seguirte, pero los detuve. Oirás algún resentimiento más tarde. ¿Resentimiento, eh? Pero todavía no son 6. O, tal vez las hermanas Hadas se ofrecieron a seguir, también. Gracias. Después de dar las gracias a Cao, observé a los guerreros a mi alrededor y me obligué a hablar alegremente. Como todos han oído, nos faltan 6 personas. Siento decir esto mientras todos tenéis peor aspecto, pero ¿hay alguien que quiera unirse?
Antes de que pudiera terminar de hablar, alguien respondió. Yo iré. O seguiré. El guerrero de rango 5 Alexandro Bell estaba asociado a un gran clan, pero fue abandonado aquí por ser empujado hacia abajo en los rangos. Me estaba aburriendo de pisar trampas, funciona para mí. Karak, tercer hijo de Tion, era un bárbaro de unos 30 años que trabajaba como guerrero en un clan de 10 personas. Al principio estaba sorprendido de ver a un compatriota que tenía el rango 4. Tú, será mejor que cumplas tu promesa de comprar bebidas cuando estemos fuera. Milton Teterud era el jefe de un clan formado enteramente por enanos. En lugar de que su clan explorara junto, aparentemente se prestaban a equipos afiliados como mercenarios. Era un clan más cercano a un gremio. Debería haber dado las gracias aquí, pero por alguna razón me quedé sin palabras. Para ser honesto, no esperaba que esto sucediera. La situación era diferente a la de antes. Ahora solo faltaban 2 horas para llegar al portal. Aunque esta esperanza podría extinguirse en el momento en que tocara la desesperación, la esperanza seguía siendo esperanza. El hecho de que estas personas hubieran allanado el camino mientras trataba sus propias vidas como insignificantes, no significaba que su deseo de supervivencia fuera menor. Ya que habíamos sufrido tanto daño luchando solo contra mafias de basura, no creía que nadie se ofreciera voluntario para servir de cebo a la mafia jefe. Oh. Si te sigo, ¿significa que puedo unirme a la fiesta de la bebida? Me interesa otra cosa. Si lo supero esta vez y os sigo, creo que conseguiré un logro supremo del que podré presumir en las fiestas de beber el resto de mi vida. Vela. Llévame contigo. Tenía curiosidad por saber cómo es ese Berserk, o cómo se llame. Numerosos exploradores hablaron y se ofrecieron voluntarios. ¿Por qué creían en el plan que Cal y yo habíamos urdido? ¿O porque sus cerebros segregaban endorfinas al verse envueltos en esta atmósfera caldeada? Bueno, estaba seguro de que esa también era una razón. Aún así, una cosa era cierta. Todos ustedes tienen un problema con sus cabezas. No era una elección que pudiera hacerse con una mente cuerda. ¿Pero le sonaban extrañas mis palabras? Pasó un momento de silencio. Algunos lo aceptaron. No se equivocan. Cuando esto se cuente fuera, probablemente todos dirán eso de nosotros. Algunos se rieron como si fuera absurdo. ¿Pero eso sale realmente de tu boca? No había nada en particular que pudiera decir. Solo lo hice porque había que hacerlo. Supongo que a estos tipos les pasa lo mismo. Mi corazón se agitó caliente como si algo realmente estuviera mal en mi cabeza. Necesitaba enfriarlo. Seleccioné a 6 de los numerosos voluntarios. Solo había un criterio: ¿quién crearía la mejor sinergia? Como se trataba de camaradas con los que había estado luchando sin cesar durante todo el día, no hubo ningún problema en la selección. Ya conocía a grandes rasgos sus estilos de lucha. Cuando se tomó la decisión, Teterud, el líder del clan enano, protestó. ¿Tú? ¿Por qué me dejas? ¿Tienes miedo de que te retrase? De ninguna manera. Entonces, ¿por qué? No te dejaré ir hasta que me digas por qué. Cielos, la terquedad de este hombrecito. Parecía que Caucasi había terminado con el círculo mágico, así que le expliqué brevemente la situación. Necesito a alguien que dirija este grupo incluso sin mí. Teterud era un explorador de rango 4. Era hábil y lideraba un clan, así que sabía cómo manejar a la gente. Si tenía que dejar la primera línea a alguien, este tipo era la persona adecuada. De hecho, cada vez que me desmayaba, oía que este tipo ejercía su liderazgo. TSK. Aunque insatisfecho, parecía convencido y ya no me molestaba. Yandel, todo está listo. Es hora de que venga también. Uf, ya veo. En cuanto oí a Kao decir que el círculo mágico estaba completo, los despedí. Ustedes váyanse ahora. Este explorador que Cal ha traído os mostrará el camino. He oído que es bastante robusto, pero asegúraos de mantenerlo con vida. Hablas como si fueras una especie de padre. Muy bien, nos vamos. Hasta luego. Es una promesa. De acuerdo. Suena como si fueras el padre para mí. Tengo un hijo en la ciudad. Ahora, vamos. Caminando más cerca del muro para no bloquearles el paso, Teterud siguió pisando las trampas desde el frente y los guerreros lo siguieron. Todos dejaron una palabra al pasar. No te mueras. Extrañamente, no creo que vayas a morir. Hasta luego.
La mayoría eran palabras de ánimo y apoyo. Esos comentarios continuaron durante un rato, incluso después de que el grupo de guerreros pasara. Algunos daban las gracias, y otros lanzaban palabras de disculpa, no una o dos veces, sino una y otra vez. ¿Por qué todos hacen eso? Cail se rió ante mi pregunta. Eso es porque tu piedra de mensajes estuvo encendida todo el tiempo. Todo el mundo ya conoce la situación de antemano. Así fue. Bjorn. Mientras la procesión continuaba, los miembros del equipo Manzana Narak también aparecieron. Al ver mi estado, Misa parecía que iba a echarse a llorar. Raven y el señor Oso también tenían expresiones complicadas. Dejad eso y marchaos ya. La gente de atrás no puede pasar si estás bloqueando el camino. Te juro que si vuelves herido te mato. Diciéndole a un tanque que no se lastime. ¿No era eso ya una sentencia de muerte? Me guardé esos pensamientos para mí. No está mal. ¿Y qué si me regañaban un poco? Todo esto era para recuperar la vida cotidiana. Te lo dejo a ti. Sí, no te preocupes. Incluso sin ti allí, me aseguraré de proteger a nuestro equipo. Ahora, señorita Ainar. Vámonos. Ok. No me tires del pelo. Después, Raven montó a Ainar, que insistía en seguirme, y se fue. Incluso después de eso la procesión continuó. Parecían refugiados huyendo por un túnel en medio de una guerra. Uf. Había antorchas encendidas, gemidos de heridos a la espalda de sus compañeros, equipos rotos, manchas de sangre, tristeza sostenida en los ojos y gotas de sudor que goteaban mientras seguían con pasos renqueantes. No tuve que preguntarle a Cal qué había pasado. Como a mí también me habían pasado muchas cosas, sabía que este día era especialmente largo para ellos. Bien, entonces, todos se han ido. Incluido el grupo 1, en el que yo estaba al frente, los grupos 2 y 3, que nos seguían con las marcas en los pasillos, pasaron todos a nuestro lado. No tardaron mucho. Eso se debía a que corrían a velocidad de galope. Nuestro número también había disminuido considerablemente desde el principio. Se ha vuelto espeluznante de alguna manera. Una vez que todos se fueron, los alrededores se volvieron muy oscuros. ¿Era porque las antorchas oscilantes iluminaban los alrededores al paso de la procesión? De repente, sentí un claro contraste. Parecía que éramos los únicos que quedábamos en un mundo aislado. De todos modos, ya debería estar aquí. Levanté mi escudo y miré más allá del pasadizo. Está aquí. Visibilidad, 2 metros. Más allá, en la oscuridad del laberinto, cientos de ojos nos observaban. El señor del abismo, Berserk, estaba aquí. Si había algo que más me preocupaba al hacer el plan, era sin duda Berserk. Por mucho que lo pensara, era imposible escapar de este bastardo con cientos de personas. Era seguro decir que era la aniquilación desde el momento del encuentro. Bueno, si nos dispersábamos y corríamos, el acro rebotaría y más gente podría sobrevivir, pero ¿qué podíamos hacer mientras estábamos dispersos? Estaba claro que ni siquiera seríamos capaces de penetrar en las turbas de basura y llegar al portal, y mucho menos luchar en el segundo piso. ¿Puedes usar el círculo mágico ahora mismo? Y así hicimos un plan B, pero con nuestros recursos, esta estrategia solo podía usarse una vez. He confirmado el círculo mágico varias veces, así que no te preocupes. Si el plan B fallaba, todos morirían. Incluso si teníamos éxito, si nos encontrábamos con el vigilante del abismo una vez más, no seríamos capaces de evadir la aniquilación. Esta fue también una de las razones para suponer que el número máximo de comprobaciones del portal sería de 2. En ese lapso de tiempo, muchos equipos de expedición habrían desaparecido. Incluso si lográbamos pasar el primero, juzgué que la posibilidad de reunirnos con Berserk sería demasiado alta. Prepárense para la batalla. En el momento en que los ojos se revelaron en la oscuridad, todos sacaron sus armas y se prepararon para luchar. Sabían por haber escuchado la explicación de Cao lo que significaban estos ojos. Estos ojos incorpóreos eran un efecto que se producía alrededor de Berserk. Como referencia, el radio en el juego era de unos 2 kilómetros. Aún así, no era un simple papel pintado. Todos estos ojos compartían visión con el bastardo. En otras palabras, Berserk ya nos estaba observando. Como todos sabéis, nuestro objetivo es aguantar el mayor tiempo posible hasta que los demás exploradores huyan fuera de su línea de visión. Cail también parecía nervioso y repitió varias veces la explicación que había dado.
¿Nos toman por tontos? Lo recordamos todo. También dijiste que, si tus predicciones eran correctas, solo teníamos que aguantar 10 minutos. Ya veo. Lo siento. Pero diré una cosa más. Olvidé mencionarlo antes, pero pase lo que pase, protege a Yandel. ¿HM? ¿Yandel? Lo haré. ¿No vas a preguntar por qué? Todo el mundo lo sabe, aunque no lo digas. Este tipo tiene que sobrevivir para que el resto podamos volver. Todos asintieron a las palabras del guerrero. Iba a decir que, si Yandel mata al vigilante del abismo y muere, podría apuntar al equipo principal. Kail se rió, avergonzado, y se guardó sus palabras. Bueno, no importa. Parece que no importará, aunque lo diga. Ja ja ja. Sí, sea cual sea la razón, el resultado tiene que ser el mismo, ¿no? En efecto, tienes razón, pero en este aspecto parece que magos y guerreros no son diferentes. La conversación ligera hizo que el ambiente rígido fuera un poco más amistoso. Por desgracia, no duró mucho. Whip. Una sombra salió disparada en forma afilada como un punzón. ¡Ban! En el momento en que la bloqueé con mi escudo, sentí un dolor en el dorso de la mano. No era profundo, solo arañaba la piel. Uf, nunca me había encontrado con un tipo tan desprevenido como este, así que ni siquiera puedo hacer los cálculos del trato. Pensar que un escudo de piedra lunar sería atravesado con un ataque normal. ¿Era porque no estaba en gigantización? Al ver mi escudo perforado, las caras de los guerreros se endurecieron. Kail murmuró como para inspirar moral, aguanta 10 minutos. Ya se sentía tan lejano. Aún así, por alguna razón, eso me hizo reír. ¿Por qué te ríes? Los guerreros se ríen cuando están cansados. Miré hacia adelante. Una sombra brillaba en la oscuridad. El señor del abismo, Berserk, era un jefe que solo se podía intentar en la segunda parte, un monstruo de monstruos que solo acabaría machacándonos con nuestro nivel actual. Pero, ¿y qué? Vela. Aún así, este tipo no era más que un obstáculo, uno que después de un día excepcionalmente largo como el de hoy nos permitiría afrontar el mañana. Fin del capítulo 223. Capítulo 224, como fuegos artificiales, 4. La oscuridad era alcanzable con solo unos pasos. Confiando en la brillante luz de las antorchas, nos situamos en una densa formación. Los alrededores estaban llenos de ojos disgustados. ¿Qué estáis mirando? Cientos de ojos florecieron en la oscuridad. Parecía como si hubiéramos entrado en un cruel cuento de hadas caracterizado por una atmósfera oscura y extraña. Por supuesto, solo la atmósfera era así. El resultado dependía de nosotros. Si superábamos esta adversidad, se convertiría en una historia de esperanza. Si nos derrumbábamos, seguiría siendo solo un cuento cruel. Whip. La sombra en forma de punzón incrustada en el escudo fue arrancada y devuelta a la oscuridad. Esto ya se había repetido varias veces. Este bastardo tenía que ser tímido o algo porque solo disparaba tiros simples desde lejos. Supongo que salió bien ya que nosotros también estamos aquí para entretenernos. Pensando eso, comprobé el estado de mi equipo. El escudo tenía agujeros por todas partes. El guerrero que estaba a mi lado murmuró, tendrás que empezar con un escudo nuevo cuando salgas. Palabras con la premisa de que volvería vivo. Sonreí con satisfacción y dije, oh, debería comprar uno nuevo. Sobreviviríamos, al menos uno más de nosotros. Deslizamiento. Después de los 4 disparos regulares continuos, escuché un sonido desde la oscuridad. Entonces, ¿ya habíamos terminado de probar las aguas? Deslizar. Pronto, con el sonido de una brisa espeluznante, apareció. Medía unos 2 metros y vestía solo una túnica que parecía algo que llevarían los muertos. Ni siquiera tenía un arma. Su contorno era el de una forma humana básica, excepto que, como si fuera un monstruo con forma de espíritu, solo un humo azul oscuro se mecía en las partes expuestas fuera de la túnica. Flash. El lugar donde debería haber estado la cabeza, por encima del cuello, estaba cubierto por una capucha. De ella solo destellaba un ojo rojo. Era indudablemente diferente de una forma humana. En primer lugar, solo había un ojo que emitía la luz. Además, era enorme, como si toda la cabeza estuviera formada por un globo ocular gigante. Evita el contacto visual en la medida de lo posible, dijo Cao.
En cuanto confirmé su aspecto, fijé los ojos en su hombro. La razón era sencilla. No tengas miedo. En el momento en que te encontrabas con ese ojo, caías en un estado de anormalidad de miedo con cierta probabilidad. Mírame. Cuando miedo se apilaba 9 veces, el personaje en cuestión se convertía en siervo del Señor del Abismo para siempre. Igual que los innumerables monstruos del laberinto, se convertían en enemigos y nos atacaban. Es un patrón maldito. En realidad, era seguro decir que era una muerte instantánea condicional, ya que la monstruosización no se liberaba incluso después de que el jefe fuera eliminado. Bueno, nuestro objetivo no es despejarlo sino durar 10 minutos. Dudaba que alguien alcanzara la monstruación en 10 minutos, pero aún no podíamos sentirnos aliviados. No habíamos venido totalmente preparados, después de todo. No había ajustes relacionados con el miedo. Para decirlo simplemente, el miedo de anormalidad de estado en sí mismo era lo suficientemente amenazante. ¡Uf! Un guerrero a mi lado se agarró la cabeza y gimió. Parecía que se había encontrado con el ojo del monstruo. Si hubiera sido provocado por el miedo habría soltado su arma y huido o nos habría atacado. Bjorn. Ten cuidado. Mientras comprobaba el estado de mi camarada, una sombra se extendió desde el pecho de Berserk. El punzón en cuestión había golpeado mi escudo una y otra vez. Sin embargo, estaba usando un patrón ligeramente diferente al de antes. Beep. La sombra, aterradoramente voladora, se dividió en docenas de pedazos y se extendió sobre mí como una red. Splat. La sombra se aferró a mi cuerpo como las ventosas de un pulpo. Podía sentir cómo tiraba de mí desde todas partes. Su intención estaba clara. Como los golpes normales iban a tardar demasiado, debía de estar planeando arrastrarme a la oscuridad. Ja, no somos tan torpes. Ecovir y era Nifaun. Kail disparó la magia que había preparado de antemano, magia auxiliar de rango 7 otorgamiento de atributo. Como referencia, el atributo era uno que era antipático a un monstruo de atributo oscuro. Voz. Una llama blanca pura que combinaba fuego y atributos divinos se tragó las armas de todos excepto las de los caballeros. La razón por la que no la usó con ellos fue simple. Cortar. Con un aura, era posible infligir daño al monstruo sin otorgamiento de atributos. Salva a Bjorn. En el momento en que mi cuerpo fue encadenado por la sombra, los guerreros corrieron hacia adelante y lo cortaron o aplastaron con armas envueltas en llamas. Mi cuerpo fue liberado en un instante. Sin embargo, sin un momento para recuperar el aliento, decenas de sombras volvieron a saltar del cuerpo del bastardo. Deep. Esta vez se trataba de un nuevo patrón. El bastardo no solo me apuntaba a mí, sino a todo el mundo. Me apresuré a sujetar mi escudo. Ha comenzado. La batalla oficial estaba comenzando. El monstruo ocular que maté antes, vigilante del abismo, era una habilidad de invocación utilizada por Berserk para seleccionar a la siguiente víctima después de una batalla. Al lanzarla, se invocaba en toda la cueva, tras lo cual el vigilante vagaba en busca de un sacrificio. Una vez que te topabas con él, era el fin. No había forma de romper el acro, así que maté al ojo sin dudarlo. Si nadie atraía el acro principal, era imposible atraerlo. Como se podía deducir de antes, hasta que mis camaradas atacaron primero al monstruo para salvarme, el cabrón solo me reconoció como su enemigo. Mientras trazábamos la estrategia, alguien había preguntado, entonces, ¿no sería mejor que alguien diera un paso al frente y se sacrificara? Siendo realistas, era una opción imposible. Aparte de la cuestión de quién ocuparía ese papel, el radio de visión de Berserk era de 1 milla. Si no podíamos aguantar hasta que el equipo de expedición escapara de ese radio, todo carecía de sentido. 10 minutos. Kail estimó ese tiempo en unos 10 minutos. Si éramos derrotados antes de ese tiempo, perseguiría de nuevo al equipo de expedición y seguiría con una masacre sin reglas. ¡Boom! Por eso resistí, no solo, sino con los magos y guerreros que me siguieron hasta aquí. Vela. Blandiendo armas llameantes, resistimos a la oscuridad. No fue una tarea fácil. Whip. Los golpes regulares provenían de sombras en forma de punzón con un alto poder de penetración. Normalmente, podría haber reaccionado a esto sin dificultad. Aunque no podría decir cuánto me duraría, mientras lo bloqueara con mi escudo no sufriría heridas graves. Este maldito juego. El problema era que no podía ver delante de mí.
Como mi mirada estaba fija abajo para evitar el contacto visual, no era capaz de reaccionar a tiempo. Como referencia, era así en el juego real. No mirar a los ojos de Berserk. Si este comando se aplicaba al personaje, no importaba lo alta que fuera su agilidad, su tasa de evasión y su tasa de éxito en defensa caían en picado, como ahora mismo. Apuñalar. La sombra se clavó profundamente en mi hombro. El cuerpo se está regenerando rápidamente debido al efecto de recuperación alta, punto. Fue hasta el punto en que las pociones no eran suficientes. A pesar de que el acro se dispersó, el acro principal se centró en mí. Ah. Incluso en medio de esto, las sombras no estaban simplemente apuñalándonos. También volaban en forma de red y arrastraban a mis compañeros hacia la oscuridad. Habíamos estado cortando diligentemente las sombras y bloqueándolas hasta ahora, pero no podíamos detenerlo para siempre. Maldita sea. Finalmente, se produjo el primer sacrificio. Cillian. Cillian Narroaf era el tipo que nos seguía diciendo que sería genial contar esta historia en fiestas de copas más tarde. ¡Ah! Terribles gritos se sucedieron en la oscuridad a la que fue arrastrado. Me hizo sentir muy extraño. En el juego, pensé que solo era una actuación para crear ambiente. La ira hervía en mí, pero cuanto más lo hacía, más tenía que estar alerta. Una vez más, era necesario que alguien lo hiciera. Pero, si te vas, tú también morirás. Si ya había sido absorbido, salvarlo era imposible. En nuestro nivel actual, al menos. Maldita sea. Un guerrero descargó su ira. No era que no pudiera entenderlo. Ni siquiera podíamos ver con nuestros ojos la muerte de un camarada junto al que habíamos luchado todo el día. Solo podíamos escuchar los sonidos de más allá de la oscuridad. Me sentía impotente. Era algo que había sentido innumerables veces durante el día. Pero me sintiera impotente o no, la batalla continuaba. El cuerpo se está regenerando rápidamente debido al efecto recuperación alta, punto. Berserk también usó una habilidad, llamada del abismo. Reunió a todos los maps basura en el radio de visión del bastardo en un solo lugar. GRK. Reuk. Los goblins abisales que recibieron la llamada soltaron un montón de monstruos, invocaron más y colocaron trampas por todas partes. Una persona murió a causa de esto. Sob. Las trampas se activaron y los monstruos que saltaban de los fardos se desbocaron, iniciando una batalla cuerpo a cuerpo. Una sombra con forma de punzón atravesó el cuerpo de un camarada. Ni siquiera los magos que habían estado utilizando escudos de maná de vez en cuando para evitar heridas mortales pudieron reaccionar ante aquello. Desplome. Uno más murió así. Cao. ¿Cuánto falta? 4 minutos. ¿Qué? ¿4 minutos? Han pasado 4 minutos. Cielos, casi me emociono. Crunch. Justo entonces, se produjo la primera variable. Es un troll. Hazlo retroceder. Uno más murió. La causa de la muerte fue el troll invocado delante de nuestras narices. El problema no era el troll, sino que el fallecido era un mago. Maldita sea. La muerte de un guerrero se consideraba inevitable, pero la de un mago era diferente. Se les ponía en medio para protegerlos como fuera. Si este es el caso, el maná se acabará pronto. Era el peor escenario posible. Aún pensando eso, continué moviendo mi cuerpo. El tiempo volvió a pasar así. Quedan 5 minutos, 4 minutos. Como para subir la moral, Cal anunciaba el tiempo con cada minuto que pasaba. Ahora solo tenemos que aguantar 3 minutos. Desde la muerte del mago, no había habido más víctimas. Como exploradores veteranos, su destreza en combate comenzó a acumularse gradualmente. Sin embargo, algo sucedió en la marca de los 8 minutos. Ya no puedo usar la magia. Apenas puedo mantener la magia de otorgar. Kail dio este aviso. Así que tenemos que sobrevivir sin el apoyo de un mago, ¿eh? Estaba sucediendo antes de lo que esperaba, pero no se podía evitar. Un mago ya había muerto. Para dejar suficiente mana para activar ese círculo mágico, no había otra opción. Keeik. Cuando la magia de área amplia cesó, los monstruos que sobresalían de los fardos se amontonaron. En una situación de mayor carga, con un número reducido y la ausencia de magia, Berserk disparó a las sombras como flechas sin descanso. Sob. Así murió otra persona.
Creo que no puedo mantener esa promesa. En medio de una batalla tan feroz, no quedaba voluntad. Tanto si el enemigo era un monstruo como un humano, no eran tan amables como para darnos tiempo para eso. Así que habíamos hablado de antemano. Si podéis coger mi equipo, llevádselo a mis compañeros. Esa fue la voluntad que dejó el tipo que acababa de caer. Pero como dije entonces también, no habría oportunidad para eso. Ayúdame. El tipo que estaba a mi lado fue arrastrado por la sombra y desapareció en la oscuridad. Ah. Ah. Escuchando los sonoros gritos, me mordí el labio. Dale la noticia a mi hijo. Si eres tú, seguramente serás famoso cuando salgas. Al niño le gustará. Pensé que podría quedarme con este, si conseguía volver con vida. Usaré el círculo mágico ahora. Quedaba un minuto para el objetivo de los 10 minutos. Los magos activaron el círculo mágico que dibujaron con antelación. Agité mi maza frenéticamente. Mi escudo no aparecía por ninguna parte. Cierto. Lo tiré antes diciendo que no hacía falta. De todos modos, era imposible repararlo, así que no me entristecía tanto. Yandel, ven aquí. Oh, ¿ya está hecho? De repente, una luz brillante emanó del suelo. Berserk pareció alertarse por ello, ya que dejó de atacar y se limitó a observarnos. Lo mismo ocurrió con los otros monstruos. Fue solo un momento, pero la batalla se había detenido. Rápidamente escudriñé los alrededores. No podía ver todos los cadáveres. Era de esperar. Algunos fueron arrastrados hacia la oscuridad. Tiene que estar cerca. En el límite donde terminaba la luz estaba el cuerpo que buscaba. Corrí rápidamente hacia él y recuperé su espada y su escudo. Tuve que hacer bastante fuerza. Aún estando caído, sus ojos seguían abiertos y su arma en la mano. Bjorn, gritó a alguien, y rodé por el suelo para entrar en el círculo mágico. Los guerreros no preguntaron por qué hice eso. Eso, sí, lo prometimos. Sus compañeros estarán agradecidos. Cuando me levanté rápidamente, pude ver a los monstruos acercándose a nosotros. Por un momento se sobresaltaron por la luz que emitía el círculo mágico, pero pronto parecieron juzgar que no era una amenaza. Molestándonos hasta el final. Mago. Creo que deberíamos irnos ya. Solo un poco más. Miré fijamente al frente. Podía ver a Berserk. Te he visto. ¿Qué coño has visto? Fijé mis ojos en el bastardo y recité los nombres de los fallecidos en mi cabeza. Cillian Nerov. Neil Fames. Paul Agmus. Garfen Gulan. Mattel Vance. Refrey Severus. 6 personas en total. Sí, te volveré a ver algún día. Riakis, el señor del caos, el cazador de dragones Regal Vagos, y Berserk. Esperaba que estos bastardos supieran que no viviría para siempre. Kaukavrask ha lanzado magia espacial de rango 4 multiteletransporte. Asterisco más tarde asterisco. Cuando abrí los ojos, había gente a mi alrededor. Así que llegamos al lugar correcto. ¿Cuánta distancia has hecho? Debe ser cerca de 2 millas. Ahora que estamos totalmente fuera de vista, no podrá seguirnos. Bueno, si volvemos a encontrarnos con el vigilante del abismo, eso cambiará las cosas. Miré detrás de mí como un poseso. No vi ninguno de esos malditos ojos en la oscuridad. Significaba que realmente habíamos logrado teletransportarnos esa larga distancia. Increíble. La verdad es que no. Si no hubiéramos confiado el dispositivo de designación de coordenadas a este lado, incluso yo habría sido incapaz de alcanzar esta distancia. Y recibí mana compartido de los otros magos. Aunque lo dijera tan humildemente, no era algo que cualquiera pudiera hacer, por mucha ayuda que hubiera. No era fácil usar magia así en un lugar donde la eficiencia del maná se reducía a una cuarta parte. Entonces me moveré primero. ¿Sin descansar? Puedo descansar sobre la marcha. Abrí una botella de poción y la vertí sobre mi cabeza. Mientras los otros guerreros recibían tratamiento, avancé. En poco tiempo, encontré a las personas que buscaba, los compañeros de Garfen Gulan. Estaban muy cerca, lo suficiente como para haber venido hasta el frente para tratar de alejarlo de las penurias que allí se vivían. Tú eres. Ellos también me reconocieron y se quedaron inmóviles. Sus ojos se clavaron en la espada y el escudo que yo sostenía. Cógelos. ¿Está muerto?
Preguntó lloroso un explorador, y yo permanecí en silencio. Tardó un rato en volver a abrir la boca. Esto, me lo llevo. Pero toma esto. Tras recoger la espada, la mujer me entregó el escudo. Lo necesitarás, creo. Gracias. No me negué y acepté el escudo. Después de todo, había perdido el mío. Rechazarlo solo lo haría más doloroso para ellos también. Entonces me iré. Seguí adelante. Moviéndome así, alcancé a mis compañeros. ¿Algún herido durante mi ausencia? Nadie respondió a mi pregunta. Solo me miraron sin comprender. Las manos de Misa incluso temblaban. ¿Oh, me va a regañar por haberme lastimado? Debería correr, rápido. Si no estás herido, entonces. Iré. Para. Por favor, para y consigue algo de descanso. Ya has hecho suficiente. ¿HMM? Sí, señor Yandel. Haga lo que dice la señorita Karlstein. Ir al frente en su estado no será de ninguna ayuda, de todos modos. Dijiste que podría haber una gran pelea más tarde, ¿verdad? Yo también solté mi terquedad. Raven tenía razón. Incluso después de pasar por todo aquello, aún quedaba una montaña por escalar. Será mejor que conserve mi resistencia. Caminar, caminar. Mientras otros guerreros despejaban el camino en las primeras líneas, yo seguía la procesión junto a mis camaradas y recuperaba mi resistencia. Después de que pasara mucho tiempo así, llegaron instrucciones de detener la procesión desde la piedra de mensajes. ¡Alto! Intuí que habíamos llegado a nuestro destino. ¿Está abierto el portal?, preguntó Cao. Su voz fue seguida por la de Teterud, el líder del clan enano al que se le había confiado el frente. Está abierto. Así que habíamos llegado al lugar correcto. De alguna manera, mis piernas se sentían débiles. Si este lugar fuera destruido también, realmente lo habría perdido. Raven, encárgate de este lado. Sí, ve. Irás, aunque te detengamos, de todos modos. Pasé a través de los exploradores y me dirigí a la primera línea. Tan pronto como llegué, Teterud me saludó. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Entrarás de inmediato? En cuanto terminen los preparativos en la parte de atrás. ¿Vas a dirigirnos de nuevo? ¿Hay algún motivo? Ustedes van a seguir de inmediato, de todos modos. Jaja, eso es cierto. Pronto, me paré frente al portal. Después de unos 10 minutos, recibí un mensaje de Cal a través de la piedra de mensajes. Los preparativos están completos. Ya puedes entrar. Cerré los ojos y recuperé el aliento. Incluso yo podía sentir que mi respiración se había vuelto agitada, pero cuanto más lo hacía, más pensaba en lo positivo. No podía haber nadie allí. El bando de Noark habría pensado que, aunque alguien saliera vivo, sería un número pequeño. Es más beneficioso para ellos que volvamos a la ciudad, testifiquemos lo que han hecho los Royals y creemos desorden. Por supuesto, esa era solo una posibilidad. Podrían haber desplegado tropas y planeado a conciencia acabar incluso con los pocos supervivientes. Estoy seguro de que no dejaron tantos atrás. Independientemente de la cantidad de equipo que engulleron en el primer piso, no podían vivir de eso. Las fuerzas principales habrían ido directamente a buscar piedras de maná. Maldita sea. Incluso mientras pensaba eso, me sentía inseguro. Sin embargo, puse mi pie adelante. No era la primera vez. ¿Cuántas veces había estado seguro antes? De todos modos, no nos quedaba otra opción. Incluso si esperábamos aquí pacientemente, nuestros números solo disminuirían a causa de los goblins abisales. Caminar. Di un paso más y entré en el portal. Has entrado en el bosque goblin del segundo piso. Mi visión se volvió negra por un momento. No pasó mucho tiempo hasta que sentí que mi cuerpo flotaba. Cuando abrí los ojos, vi un bosque verde. Maldita sea. Había buenas y malas noticias. La buena noticia era que las tropas cercanas no eran muchas. Y la mala noticia. Joder, ¿aún están aquí? Mi expectativa de que la fuerza principal habría subido a buscar piedras de maná era errónea. Splat. Encontrando el equilibrio y aterrizando en el suelo, observé a las 3 personas del bosque. Podía saber quiénes eran con solo mirar sus ropas, al menos 2 de ellos. El primer superviviente. Este fue el que destruyó todos los portales, Fallen Scholar.
Jaja, te dije que seguro que aparecería alguien si esperábamos aquí. Hey, bárbaro. Felicidades. Fue un viaje duro, ¿eh? Preguntó un hombre bestia desconocido. Oh. Nos encontramos de nuevo. El último hombre aún llevaba la máscara blanca de antes. Supongo que estamos destinados. Sí. Con los ojos fijos en mí, el coleccionista de cadáveres sonrió. Fin del capítulo 224. Capítulo 225, reversión 1. El bosque de los goblins estaba en el lado luminoso del segundo piso. Aún estaba oscuro, pero las innumerables estrellas que bordaban el cielo actuaban hasta cierto punto como fuente de luz. Sin embargo, no era tanta como esta. ¡Boom! Decenas de esferas de luz flotando en el aire iluminaban los alrededores con tanta intensidad como si fuera de día. Era como ver un estadio de noche con las luces encendidas. ¿Cuánto maná les queda? Esto por sí solo revelaba claramente la diferencia en nuestros niveles y me daba un tirón en el pecho, pero ahora no era el momento de pensar en ello. Yandel, esos tipos. Erudito caído y coleccionista de cadáveres. Y no conozco a la otra persona. Mientras compartía brevemente la información con los guerreros que me seguían, miré al frente. Oh, supongo que no has venido solo después de todo. El hombre bestia cuya identidad aún no había deducido soltó una risita. Parecía estar de buen humor. Esto será bastante dinero incluso dividido en tres. Sus ojos avariciosos nos escudriñaron como si fuéramos una turba de basura encontrada en un dulce coto de casa. Ja, incluso consideré que podrían felicitarnos y dejarnos ir. ¡Qué bajeza! El anciano mago de pelo gris, erudito caído, chasqueó la lengua como si estuviera disgustado. ¿Por qué? ¿No es por eso que insististe en quedarte atrás?, preguntó el hombre bestia. Erudito caído no contestó, como si estuviera molesto. En ese momento, el coleccionista de cadáveres se echó a reír. ¿Sé, aún no conoces a ese viejo? Botín de guerra o no, probablemente solo quiere irse a casa rápido. ¿Es así? Entonces solo nosotros dos somos gente humilde. Ja, ¿qué estás diciendo? ¿Crees que me quedé atrás para conseguir algo de equipo? Entonces, ¿por qué lo hiciste? El hombre bestia ladeó la cabeza ante las palabras del recolector de cadáveres payaso. Yo también escuché mientras fingía no hacerlo, juzgando que conocer sus motivos y objetivos individuales podría aumentar el número de opciones. Sí, eso era lo que pensaba. Claro. Es porque parece divertido, gritó payaso exageradamente como en la mesa redonda. La oportunidad de matar a los exploradores que penetraron en ese arduo camino con solo una pizca de esperanza. ¿Qué podría ser mejor? Erudito caído volvió a fruncir el ceño. ¿Qué es ese tono? Como si estuvieras actuando de repente. Ah, ¿esto? Pensé que, si tengo suerte, alguien de aquí podría saberlo. Sí. Alguien podría saber. No importa. Siempre quise matarlos, pero no es divertido matarlos tan fácilmente, ¿verdad? Al menos los moribundos deberían saber quién soy para que sea divertido. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Haz lo que quieras. Yo descansaré. El erudito caído parecía no entender, pero yo era diferente. Maldito loco psicópata. Este tipo esperaba que un miembro de la mesa redonda estuviera aquí para reconocerlo, por eso incluso llevaba una máscara y reveló quién era. En cierto modo, era un gesto que mostraba su determinación de no dejar vivir a nadie de los presentes. Pero el número es mucho mayor de lo que pensaba. El hombre bestia que charlaba tranquilamente incluso mientras mis compañeros entraban por el portal planteó la pregunta, pero no parecía nervioso en lo más mínimo. Estos eran los restos dejados por las tropas reales. No importaba cuántos de ellos estuvieran aquí, confiaba en poder ocuparse de ellos. Aún mejor. Decidí pensar en ello de la forma más positiva posible. Si estos tipos se hubieran decidido a empezar el tiroteo en cuanto llegáramos, la situación habría sido aún más sombría. Era bueno que el enemigo nos subestimara. Supongo que todos ustedes van a subir. Si eso era arrogancia o no, solo necesitábamos usarla bien. Si hubiera más habría sido un problema. Se soluciona. ¿Qué problemas? Clown, un nigromante de alto rango al que llamaban ejército de un solo hombre, chasqueó los dedos. ¡Boom! Un enorme subespacio se abrió en el aire. Cientos de soldados cadáver salieron.
Vela. Esto era lo que había esperado tanto tiempo. Era el momento de comenzar la batalla final. El ejército de cadáveres cargó desde el frente. Parecían bien reunidos, ya que estaban debidamente equipados. La presión era considerable. Si ganamos esta batalla, podremos volver, ¿verdad? Sin embargo, nadie huyó, al menos a mi alrededor. Ahora por fin podemos luchar como es debido. Los guerreros, que ya estaban agotados, rieron mientras desenvainaban sus armas. Finalmente, puedo salvar un poco la cara. De todos modos, mi rango es superior al tuyo. Era muy diferente de cuando estábamos despejando el camino en el primer piso. Varias armas como espadas, martillos, hachas y mazas emitían luces brillantes. Alexandro Ball ha lanzado Furia de Fuego. Ralph Kell ha lanzado Cuchillo Breeze. Milton Chatterer ha lanzado Bandera de Combate. El consumo de energía se reduce considerablemente durante la batalla. Estas eran habilidades que no se podían sacar hasta ahora debido a los efectos de campo. ¡Buah! ¡Vamos! Como gente que solo había estado esperando este momento, los guerreros cargaron contra el ejército de cadáveres. Yo también usé gigantización y me uní a las filas. Sí, puede que no tuviéramos resistencia, pero teníamos MP. ¡Bang! Hubo una explosión cuando la primera línea chocó con el ejército de cadáveres, un sonido que debería seguir a una batalla de exploradores. ¡Yehu! En cuanto se detuvo la carga del ejército de cadáveres, le siguió el apoyo desde la retaguardia, flechas voladoras, magia de ataque de varios atributos y habilidades especiales de largo alcance. Por supuesto, el otro bando tampoco se quedó de brazos cruzados. Abed-Necrapeto ha lanzado Maldición de Piedra. Durante la batalla, los cuerpos se convirtieron en estatuas de piedra. Abed-Necrapeto ha lanzado Explosión de Cadáveres. Los cadáveres modificados para autodestruirse estallaron y reventaron su carne. ¡Pum! La fuerza de la explosión era de un rango 6 de magia de fuego. No fue suficiente para matar instantáneamente a estos guerreros, fortalecidos y agudizados por sus habilidades activas. CHHHHH. Sin embargo, como los cadáveres eran manejados por un nigromante venenoso, aquellos cercanos que estaban empapados en su sangre se derritieron en un instante. Incluso en medio de eso, uno del trío, el hombre bestia, saltó enormemente y aterrizó frente a mí. Bárbaro. ¿Eres el capitán aquí? Su aspecto era completamente diferente al de antes. Con unos colmillos que sobresalían ferozmente, pelaje que cubría todo su cuerpo junto con una melena azul y una altura y contextura a la par conmigo en gigantismo, el bastardo se había transformado en una bestia que recordaba a un licántropo. No era de extrañar que no llevara equipo. Escudriñé al hombre y lo analicé rápidamente. Es un tipo fortalecedor. La habilidad única de un hombre bestia era bestia espiritual. Parecía que la de este tipo era de tipo fortalecedor como la de Misa. Entre los poderes únicos que obtuvo al subir de nivel a la bestia espiritual una y otra vez debía haber una habilidad de transformación. Entonces, ¿qué esencias ha engullido? Como eso lo averiguaría más tarde, dejé de lado la curiosidad y me protegí la cara. El bastardo estaba moviendo su enorme pata delantera. ¡Pum! Hubo un fuerte y escalofriante impacto. Su fuerza es superior a la mía. Como era de esperar, no sería una pelea fácil. ¡Bom! Cuando estaba a punto de evitar la lucha de fuerzas y dar un paso atrás, una espada se blandió no hacia mí, sino hacia el hombre lobo. Yo me encargaré de este tipo, tú retrocede. Era Mauter Fan, el líder del clan Nartal. ¿Te haces cargo? Son órdenes de Sorcal. Si tú lo dices. Cedí obedientemente y di un paso atrás. Una clavija redonda debe ir en un agujero redondo. Fend era el único explorador de rango 3 entre nuestra expedición. Había estado guardando fuerzas hasta ahora para la batalla en el segundo piso. Dijo que una vez sirvió como aprendiz de caballero. Será mucho mejor que yo luchando contra la gente. Yandel, ¿puedes oírme? En el momento en que dejé al hombre lobo a Fend y me di la vuelta, oí la voz de Cao desde la piedra de mensajes. Te oigo. Lo siento. Me retrasé porque estaba dividiendo las tropas. No hace falta que te disculpes, cuéntame tus asuntos. Concéntrate en liderar al pueblo contra el coleccionista de cadáveres. Fend y sus camaradas se han ofrecido voluntarios para cuidar de Blue Man. ¿Blue Man? Oh, ¿no lo sabías?
Se hizo un nombre durante la conquista de Noark. Era el heredero de la tribu Lobo Azul, pero parece que se ha estado escondiendo en Noark después de cometer un crimen y huir. Así que no era miembro de Hércules. No me extraña que no me viniera nadie a la cabeza. De acuerdo. Me pondré de este lado. Eres de confianza. Entonces lo daré todo para detener a ese viejo. Por viejo debía referirse a erudito caído. Tal vez él era el objetivo de la venganza de Cao. De acuerdo, entonces te confiaré ese lado. Hablé como para dar por terminada la conversación y blandí mi masa contra los cadáveres que acribillaban el bosque. Justo entonces, volví a oír la voz de Cao. Ah, y una cosa más. Tus compañeros llegarán pronto. ¿Qué? No recibí respuesta. Crunch. Estaba aplastando la cabeza de un cadáver que se cubría con un escudo. Raja. Una gran espada de adamantium se clavó en la sien del cadáver que apuntaba a mi costado. De ahora en adelante, ayudaremos. Bjorn. Eran Einar y Misa. Las hermanas distribuidoras de daño a corta distancia, naturalmente, se colocaron detrás de mí a ambos lados y adoptaron una postura combativa. Era la formación que el equipo Manzana Narak elegía a menudo cuando luchaba. No vas a ser testaruda e intentar luchar sola otra vez, ¿verdad? Cuando me di la vuelta, pude ver a Raven encima de la bestia invocada por el señor Oso, Oso de Hierro. No, espera un momento, si Oso de Hierro está aquí. Cuando comprobé los alrededores, como era de esperar, el señor Oso también había venido. Deberíais estar en la retaguardia, ¿por qué estáis todos? Tal vez solo las hermanas cuerpo a cuerpo, pero ¿por qué estaban estos dos aquí también? La retaguardia sería mucho más segura. Respondió el señor Oso mientras clavaba una flecha en su ballesta. Disparar en un ángulo alto no es mi especialidad. Bueno, eso era cierto, no es que fuera la verdadera razón. Tendré que alimentarlo con vista de salto una vez que estemos en el 6º piso. Pensando en alimentar con una esencia al señor Oso más tarde, blandí mi masa. Sin embargo, el cadáver se desplomó antes de que lo alcanzara. Vos. Una flecha de fuego se había clavado entre sus cejas. Señor. Así que tú también estás aquí. Parecía que su hermana, Daria, también estaba aquí. Intentaba salvar a Erwin del peligro, pero había cambiado de opinión. No estaba segura, pero no estaba mal. Proteged al comandante. Fend y los miembros de su clan crearon su propio territorio dentro del campo de batalla y estaban golpeando diligentemente al hombre lobo. Inútiles bastardos. A juzgar por aquella crítica despiadada, parecía que la estrategia estaba funcionando sin problemas, aunque me molestaba un poco que el bando del erudito caído estuviera callado. Confía en él. Estoy seguro de que Cao se encargará de lo que pase. Yo solo tengo que hacer mi trabajo. Escudriñé los alrededores. No fue difícil encontrar a Payaso en estado de gigantización. El bastardo estaba sentado encima de un monstruo cadáver gigante, observando el campo de batalla como si fuera un espectáculo muy agradable para él. Subestimar a la gente tiene un límite. No pude evitar reírme. Ahora que lo pienso, el cazador de dragones tenía esos mismos ojos cuando lo conocí. Misa, Einar. Vamos a despejar el camino a partir de ahora. Empecé a penetrar en el ejército de cadáveres en serio y avancé hacia adelante. El objetivo era el recolector de cadáveres. El objetivo, aplastar su cráneo y comprobar si tenía algún problema en la cabeza. Yandel. Yandel está intentando hacer algo otra vez. ¿Está apuntando al coleccionista de cadáveres? Seguid al gran guerrero. Vamos. Los exploradores comenzaron a reunirse a mi alrededor. Fin del capítulo 225.